Dios le bendiga, hermanos. En esta hora quisiera compartir una palabra de parte de Dios para este tiempo. Quisiera aprovechar el tiempo pidiéndole a Dios que a través de su Espíritu Santo y en el nombre de Jesús nos dé sabiduría, entendimiento y nos llene con esa palabra que da esperanza y vida, que cuánto se necesita en estos días. Quisiera que me acompañara al Salmo 78. Dice la palabra del Señor, dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. El Espíritu Santo hable en esta hora a través de este barro. Quisiera hacer un hincapié en que aquí hay un reclamo, y el salmista Asaf resalta en esta hora un reclamo que Dios le hace a su pueblo. Pero en el contexto vemos que Dios desea que nuestros hijos, que nuestra generación venidera sepa las maravillas de Dios. Pero en el verso 9 dice claramente: los hijos de Efraín. La pregunta es, ¿quién era Efraín? Dice, arqueros armados. La Biblia enseña que Jacob tuvo 12 hijos. Amén. Y entre ellos tuvo a José. Ya sabemos la historia de José, que José fue vendido por sus hermanos, llegó al palacio, ¿verdad?, donde él deduce un sueño del faraón y luego lo pone al mando de todo. Esa historia la sabemos y no vamos a hacer hincapié en ella. La Biblia enseña que José queda como gobernador de toda la tierra de Egipto y comenzó a llenar los graneros para tiempo de hambre. La Biblia dice también que Jacob fue llevado con toda su familia a Egipto, donde ahí conoció a los hijos de José que le nacieron en Egipto: Manasés, el primogénito, e Efraín, el segundo hijo. La Biblia dice que en Génesis 48:13, que ya Jacob estaba ciego, moribundo, y antes de eso, en la cultura hebrea, el padre daba una bendición profética que se cumpliría a su tiempo. Y la Biblia dice que José pone a Manasés de su lado derecho y pone a Efraín de su lado izquierdo, José, y se inclina a rostro, a tierra. Luego, cuando Jacob va a orar, Jacob invierte sus manos y la derecha la pone sobre el menor y la izquierda la pone sobre el mayor. Por lo tanto, la bendición cae sobre Efraín, el menor. Pero aquí vemos que aquí hay un cruce de manos, amén, donde
cuando Jacob ve la acción, dice: Padre, así no. Manasés es el primogénito. Y Jacob le dice: yo sé, hijo mío, yo sé lo que estoy haciendo. Efraín será bendecido más que el mayor. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús hizo eso mismo en la cruz del Calvario. Nosotros somos Efraín. Nosotros somos el menor. Y Dios nos bendijo. Ahora, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar una historia donde el pueblo de Dios es dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fueron las 10 tribus dispersadas, amén, mas el reino del sur la conformaron Benjamín y la tribu de Judá, amén. Luego el reino del norte fue invadido por Asiria, por el pecado, y fueron llevados cautivos como esclavos, y los asirios se mezclaron con los israelitas. De ahí salen los samaritanos, amén, enseñándoles sus costumbres paganas, haciendo así que Israel, el reino del norte, perdiera su identidad. Luego el reino del sur también se apartó de la ley de Jehová, y por consecuencia Dios los castigó, permitiendo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los invadiera, y también fueron llevados por su pecado como esclavos. Pero luego Dios permite, cuenta la historia, que Ciro el Medo-Persa conquista Babilonia, y se cumple la profecía que Jehová le dio al profeta Jeremías, que después de 70 años de cautiverio regresaría un remanente a su tierra natal, Jerusalén. Gloria a Dios. Pero las 10 tribus nunca regresaron. Por eso es que ahora los que están ahora mismo son los judíos. El reino del norte nunca regresó, pero hay promesa. Este reino del norte nunca regresó. Y en el libro del profeta Oseas se le menciona como Efraín, porque ellos fueron dominantes en el reino del norte. Y ya la Biblia lo nombra como Efraín al reino del norte. Pueblo que fue esparcido, pueblo que se mezcló y perdió su identidad, pueblo que nunca regresó. Pero es importante recalcar que el nombre Efraín significa fructífero. Wow. O el que da mucho fruto. Ahora, sabiendo quién es Efraín, aleluya, Jesús dice en Mateo 15:24: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este Efraín profético somos tú y yo, aleluya. Pueblo gentil que no era pueblo, pero Dios ahora nos llama pueblo. Dice Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Romanos 11:12 dice que éramos olivos silvestres y fuimos injertados en la raíz que es Cristo Jesús. Ahora, sabiendo esto, vayamos al texto del Salmo 7, 8, 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. La pregunta es: ¿a qué y a quién le estás huyendo? La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese sacrificio debe producir en ti identidad. Y cuando tú crees que eres hijo de Dios, eso debe producirte autoridad. El apóstol Pablo dice claramente: aunque estoy en la carne, no milito según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado, iglesia, a depender de un pastor, a depender de un evangelista, a depender de hombres. Pero este es el tiempo
que aprendamos a depender de Dios, arqueros bien armados. Una característica de estrategia de batalla, de guerra en la antigüedad, era que los arqueros siempre eran jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven tiene fuerza en sus manos. El joven es ágil y es rápido. Su mente está fresca. Toda estrategia de batalla, los arqueros eran los que iban delante y los arqueros eran que iniciaban la batalla. La Biblia habla de un anciano llamado Moisés, que en un tiempo fue un hombre de guerra, pero Moisés estaba cansado, sin fuerzas, viejo. Pero Moisés ya no podía pelear con una espada. Pero los Moisés no huyen. Los Moisés toman posición de guerra, no en el campo cuerpo a cuerpo, sino en la recámara secreta. Pero en el campo cuerpo a cuerpo estaba un Josué, aleluya. Uno que en un tiempo estuvo detrás de Moisés, pero ahora Josué está delante, sacando la espada, dando la cara por su familia, dando la cara por su pueblo, demostrándole a sus hermanos que todavía hay valientes que se paran en la brecha, que toman la armadura de Dios y salen a la guerra. ¿Qué posición tienes tú? ¿Qué posición tienes tú? Dios te bendiga. La paz de Dios.